Casi puedo asegurar que la palabra del Señor nos habla de todo tipo de personas, de cualquiera. Sí, piense usted en un tipo de persona. Piense usted en alguna persona que tenga alguna cualidad buena o mala, ¿sí? Pero piense usted en una persona, y casi puedo asegurarle, no intento ser adivino ni nada por el estilo, pero casi puedo asegurarle que del tipo de persona que usted pensó, la Biblia habla de ella, de cualquiera. ¿Sí? No sé en qué pensó, pero dígame usted algún tipo de persona que imagine, buena o mala, les digo. ¿Está alguien? Ayúdenme. ¿En qué tipo de persona? Una persona mentirosa. Mentirosa. ¿La Biblia habla? ¿Se recuerdan? ¿Hay mentirosos en la Biblia? Sí. Sí hay. ¿Alguien pensó en otro tipo de personas? Tramposos. ¿Hay tramposos en la Biblia? Sí. Y desde el principio, ¿verdad? Jacob es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Alguien pensó en otro tipo de persona? Prepotente. A ver, por allí, ¿verdad? Prepotente. Prepotente. Uy, la Biblia nos habla de los soberbios y prepotentes, ¿verdad? Especialmente en los proverbios, cuando dice el Señor al humilde, yo lo atiendo, dice, pero al altivo, y un sinónimo, ¿verdad? Prepotente, dice, desde lejos, hábleme, porque no lo soporto aquí cerca. Por ahí, ¿dijeron algo más? Bondadosas. Bondadosas. ¿Hay bondadosos? Sí. Hay muchos bondadosos en la Biblia. Entonces, la Biblia nos habla de todo tipo de personas. Aún las que pudiésemos pensar que son, sus historias de vida son escandalosas. El Señor nos habla de ello. ¿Sí? Y el día de hoy, hermanos, quiero hablar de 3 tipos de personas. No quiero decir que todos entremos en alguno de esos 3 tipos, pero probablemente aquí haya alguno que pueda entrar en alguno de estos 3 tipos de personas que vamos a ver. Y quiero comenzar con la historia de un hombre religioso. ¿Sí? ¿Hay religiosos en la Biblia? Sí, los hay. Y precisamente quería decirles, leamos la historia de Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo nos habla allí algunas, en el primer versículo, nos dice por lo menos dos características de Nicodemo, ¿sí? Dos características. La primera, dice que era un fariseo. Creo que la mayoría de nosotros habremos escuchado en algún momento quiénes eran los fariseos, qué hacían, ¿verdad? Pero los fariseos, déjeme decirle, que eran los hombres más religiosos del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús eran hombres religiosos que no se perdían un culto, contemporizando esta cualidad del fariseo. No se perdían, eran rigurosos en cumplir la ley de Moisés. Eran hombres, hermanos, que estaban la gran mayoría de ocasiones observando lo que todo el mundo hacía. Los fariseos eran hombres 100% religiosos. Y otra cosa que nos enseña el versículo 1, hermanos, dice que era un principal entre los judíos. No era cualquier persona. No era un hombre común y corriente entre los judíos. No era un hombre principal, ¿sí? Era uno, vamos a llamarle así, de los líderes. Eso significa esta palabra, de los principales. Era un hombre de los líderes, un hombre, hermanos, que probablemente se dice que Nicodemo era, uno de los líderes más eminentes en el tiempo de Jesús entre los fariseos, un hombre religioso. Pero saben, hermanos, esta historia de Nicodemo me dice y nos enseña algo muy importante, porque allí en este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo encontramos aquel versículo favorito que todos usamos para evangelizar. Juan 3:16, lo recordamos de memoria. ¿Cómo dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras se las dijo Jesús no a una persona que ignoraba las escrituras. No se las dijo a una persona que no sabía nada de Dios. No, se lo dijo a la persona, o a una de las personas que Jesús tuvo enfrente, de las más religiosas con las que el Señor Jesús haya platicado. Religiosas, a más no poder. Los fariseos. Y entonces, hermanos, esta historia de Nicodemo me enseña, y quisiera que viéramos algunas cosas que esta historia de Nicodemo nos enseña, ¿sí? Y la primera cosa que nos enseña esta historia este diálogo entre Jesús y Nicodemo, o la vida de Nicodemo, nos enseña que la religión ni el conocimiento pueden salvar. Ni la religión
ni el conocimiento pueden salvar a nadie. Si usted y yo creemos que somos salvos solamente porque conocemos de la palabra y porque nos sabemos los mandamientos y porque, oh no, sí, yo leo la Biblia, yo sé lo que ahí dice. Si usted y yo estamos pensando que somos salvos solamente por el conocimiento, déjenme decirle, estamos equivocados. Porque este hombre, hermanos, sabía las escrituras. Este hombre conocía la ley de Moisés, vaya, al pie de la letra, porque era un principal, era un fariseo. Este hombre, hermanos, entiendo y puedo, no lo dice explícitamente, pero implícitamente podemos creer que Nicodemo era un hombre moralmente bueno. Era un hombre bueno, moralmente. Probablemente. También era un hombre influyente. También Nicodemo era un hombre religioso con mucho conocimiento. Sabía mucho de la Biblia, pero ¿saben qué era lo más triste, hermanos? Que Nicodemo estaba perdido. Que Nicodemo estaba perdido y el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Y este hombre, vamos allí en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el versículo 9, nuevamente Nicodemo responde a Jesús y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Y las respuestas y las palabras del Señor son, eres tú maestro de Israel y no sabes cómo es esto. Hermanos y hermanas, en este domingo quiero recordarles que el ser religioso no salva a nadie. Quiero recordarle que el conocer la Biblia, porque quiero ayudarle a entender esto, conocer la Biblia no le va a salvar. No importa que se sepa mucha Biblia, no importa que sepa usted griego, hebreo, no importa. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, no podemos ser salvos. Y entonces, la pregunta es, ¿ha usted nacido de nuevo? ¿O solamente es usted religioso? Y esto nos obliga a hacer un examen serio acerca de nuestra vida. Me obliga, hermanos, y nos obliga a hacer un examen serio de si no solamente estaré practicando una religión que me dice que debo estar los domingos a tal hora, en tal lugar, en la iglesia fulana de tal, y fielmente, y pensamos que con el solo hecho de venir y estar aquí ya somos salvos. Déjenme decirle, no es así. Y no, bueno, mi preocupación principal por cada uno de ustedes y aún de mí mismo es que verdaderamente conozcamos a Jesucristo y dejemos de vivir una vida religiosa. La religión no salva a nadie. La historia de Nicodemo, hermanos, después de este diálogo con Jesús, tal parece que cambió. Tal parece que este hombre al fin reconoció a Jesucristo como su Salvador y dejó de ser un religioso para ahora ser un discípulo del Señor. No nos lo afirma la palabra, pero pareciera decirlo de esta manera en Juan 7, versículo 45.
Juan 7, 45 en adelante, dice así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Dice el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero Nicodemo cambió su perspectiva o su opinión con respecto a Jesús y dice: oigan, pues primero vamos a escucharlo, ¿no? Y sus compañeros le dicen: ¿tú también te has convertido a él? Y no dice, ¿verdad?, si sí ni no. Pero allá en Juan capítulo 19 vamos a volver a ver a Nicodemo actuando en favor de Jesús. Juan 19, versículo 38. Dice la escritura: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Pero dice la escritura que vino también Nicodemo. Y Nicodemo traía, dice, algo muy costoso para el Señor. Lo que hace pensar, hermanos, que Nicodemo había verdaderamente cambiado de ser un hombre religioso a ser un hombre creyente en Jesucristo. Había puesto su fe en él. No puedo asegurarlo al 100%, pero tal pareciera que eso nos da a entender la palabra. Pero hermanos, la historia de este hombre, Nicodemo, comienza en Juan capítulo, bueno, no comienza en Juan capítulo 3, pero lo que conocemos de él, en el diálogo que tuvo con Jesús, es que era un hombre religioso. Y que aún a pesar de saber mucho la ley, de conocer mucho la escritura, no era salvo. No era salvo. Así que en primer lugar, y el hombre, o la primera historia que quiero ver o que veamos el día de hoy, es la de un hombre religioso. Y el día de hoy, hermanos, nuestras iglesias están llenas de gente religiosa. Religiosa, que piensa que simplemente por dejar hábitos equivocados, por dejar malos hábitos, por dejar de ir a tal lugar, por dejar de hacer esto, por dejar de hacer aquello, ya es salvo, ya es hijo de Dios. Y dice: ok, yo ya estoy en este camino. Pero saben, hermanos, la palabra del Señor nos dice que para verdaderamente ser salvo necesitamos nacer de nuevo. En ningún lugar dice que necesitas conocer toda la Biblia para que entonces puedas ser salvo. En ningún lugar va usted a encontrar que necesita hacer usted tal o cual cosa, una lista de reglas y de normas para entonces ver si logra usted alcanzar el cielo. No es posible. Necesitamos nacer de nuevo. La historia en Juan 3 nos habla de un hombre religioso. Y el día de hoy, hermanos, quiero decirles que si alguien entre nosotros
es religioso o religiosa, usted necesita nacer de nuevo. Porque el ser religioso no le va a llevar a ningún lado. ¿Sí? A ningún lado. Quiero ver la historia de otra mujer. Y esta historia la vamos a ver en Juan capítulo 4. Estos capítulos de Juan a mí siempre me intrigan porque están escritos de esa manera, porque están así estructurados de esa manera. Pero ustedes saben que Juan, hermanos, el Evangelio de Juan fue escrito para declarar que Jesús es Dios y que solamente por medio de Él hay salvación, solamente por Cristo, ¿sí? Entonces, es un contraste totalmente distinto de Juan 3, de ver la historia de un hombre religioso, de ver la historia de un hombre 100% religioso. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 4 la historia de una mujer, hermanos, que podría escandalizar a algunos de nosotros el día de hoy, aún en medio del posmodernismo que vivimos. Pero esta mujer también nos habla acerca de ello y dice así: cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él con sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y el Señor, hermanos, es increíble cómo mueve su itinerario, mueve su agenda para irse y encontrarse con una mujer samaritana. Y me gusta mucho el versículo, los primeros versículos, el versículo 4. Dice: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Ustedes creen que le era necesario pasar por Samaria por el agua que iba a tomar? No, era necesario porque se iba a encontrar con una mujer que a la postre, hermanos, iba a ser la primera mujer evangelista en la palabra de Dios. Pero le era necesario al Señor pasar por ahí. Y a partir del siguiente versículo, bueno, tal pareciera que el diálogo va en que pues dame agua, de que yo tengo este tipo de agua, o tengo otra agua que tú no conoces. Y la mujer, intrigada por esa agua, le dice: oye, dame de esa agua para que ya no tenga yo que venir otra vez aquí a sacar. Y tal pareciera que el diálogo es este, pero aquí, a partir del versículo 16, comienza el diálogo real, por lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar por ahí, aunque no se llevaban con los samaritanos. Y dice 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá.
Entonces la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué tiene que ver eso con la sed y el agua, hermanos? Nada. Pero el Señor no estaba buscando agua. El Señor estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Y la mujer le dice, oye, no tengo marido. Y el Señor le contesta, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este templo y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la mujer, como muchos de nosotros, hermanos, cuando nos dicen, oye, 5 maridos has tenido, y entonces uno no sabe dónde meterse y mejor se va uno por la orilla, ¿verdad? Mejor cambiemos el tema, ¿no? Y mete allí otro tema, y el Señor allí le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo. ¿Qué pensaría usted de una mujer de 5 maridos? Alguien dígame. No, 6, ¿no? Ya iba con el 6º. No sé qué pasaría con esta señora. Pero 6 maridos, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Nada más les pregunto, ¿qué idea tienen ustedes? ¿O qué idea pasaría por su cabeza decir, oye, 5 maridos? ¿Qué pensaríamos? Nadie quiere decir nada, ¿verdad? Que era una mujer frívola. Que era una mujer frívola. Pues sí, porque uno dice 5, wow, y el que ahora tienes no es tu marido. Probablemente es lo más fácil que viene a nuestra mente. ¿Qué otra manera, qué otro pensamiento podríamos tener de esta mujer? ¿No? Sí, lo primero que uno piensa, hermanos, 5 maridos, es como, no, pues esta señora sí, es especial, ¿no? Especial. 5, pero ¿saben, hermanos? En los tiempos de Jesús, dice la escritura bueno, no dice la escritura, pero la historia dice que un hombre podía repudiar a su mujer. De una manera muy fácil podía darle carta de divorcio. De tal manera, entonces el hombre hacía su cartita y le decía, mujer, estás libre, te doy carta de divorcio, vete. Entonces, cuando lo vimos esto en el Sermón del Monte los días viernes que hemos estado estudiando, entonces el hombre hacía su cartita y le decía a la señora, aquí está tu cartita de divorcio, ándale, Dios te bendiga. Y dice la Biblia que así como estaba la señora, así como estaba vestida, era lo único que podía llevarse. Y que podía irse así, de esa manera. Y saben, no, nada de que despídete de tus hijos, o yo me llevo unos y tú llévate otros, nada. Que deja, voy por mi ropa y mis joyas, nada era de ella. Entonces probablemente podría ser una mujer, como ya lo mencionábamos algunos, pues muy fácil. Pero también podría ser el caso de que probablemente era una mujer que había sido enviudado 5 veces. ¿No podría ser posible? En el extremo de los casos. Y otro caso extremo podría ser que esta mujer por 5 veces la hubiesen despedido de su casa. Ándale, pues vayas. Bueno, cualquiera que sea el caso es especular. Lo que sí es cierto, hermanos, es que a mí se me hace que la historia de esta mujer era una historia muy triste. Muy triste. Muy desalentadora. Porque uno dice, bueno, pues uno, ¿no? Bueno, pues fue un fracaso. 2, 3, pero 5. Les pregunto, ¿no sería escandaloso aún en nuestros días? Sería escandaloso. Porque me puedo equivocar 1
una vez, 2 o 3, pero 5, hermanos. Pero sin duda que la vida de esta mujer era una vida triste. Era una vida, vaya, yo me la imagino, o ¿quién se la imagina feliz? ¿Alguien se imagina a esta mujer feliz? Alegre, contenta, radiando de gozo. No, hermano, 5 fracasos en fila. Y se encuentra con el Señor y le dice, ¿sabes qué? Ve por tu marido. Y no hay nada más triste que eso, ¿verdad? El día de hoy todavía encontramos por ahí de que, pues mi pareja, ¿no? ¿Cómo que su pareja? ¿No es su esposa? No, es mi pareja. Y yo siempre bromeo un poco porque parecemos policías, ¿no? Porque eso dicen, es mi pareja, ¿no? Es pareja de policías. Es triste, es difícil. Pero esta mujer, hermanos, 5 ocasiones y una vida triste. Entonces, hermanos, dice la Escritura más adelante en versículo 27 o 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Ya os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y aquí, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el dicho por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, hermanas, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la vida de esta mujer siguió igual? ¿Ustedes, a quién de nosotros puede imaginarse que después del 6º vino el 7º, el 8º, el 9º, el 10º y todos los que siguieran? ¿Alguien se imagina eso? Yo no me imagino eso, porque tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada de una vida de dolor, de una vida de desprecio, de una vida de rechazo, a una vida abundante, a una vida feliz. Así que déjeme decirle, y quiero leer todo el capítulo para que aterricemos en esto. No importa qué tipo de vida haya usted vivido o esté usted viviendo actualmente, pero necesita un encuentro con Jesús. Si usted piensa que ha sido terrible, bueno, esta mujer con 5, 6 maridos, podríamos pensar que es terrible. Si usted piensa que ha sido libertino e inmoral,
Probablemente en esa categoría entraría esta señora. Si usted piensa que ha sido rechazado, porque hay mucho de eso, ¿verdad? Si usted piensa que ha sido rechazado, que ha sido señalado, ¿se imaginan esta señora, hermanos? Cada que iba por la calle y los vecinos, porque ya saben que los vecinos somos buenos, mira, ahí va esta, hey, comadre, cuida a tu marido, porque ahí vienen las 6 maridos, no sé cómo le diría, pero cuídalo, porque se imaginan, porque sabemos, ¿no? Especialmente el hispano somos, que nos arde, ¿verdad? Aguas que ahí viene, las miradas, aguas, ahí va, mira. Qué triste vida. Y probablemente usted y yo pensemos, o haya alguien aquí que piense que ha sido rechazado. Déjeme decirle, no ha sido más rechazado probablemente que esta mujer. Y sin embargo, se encontró con Jesús y su vida jamás volvió a ser la misma. Y su vida fue transformada. Y su vida, hermanos, pasó de ser una mujer que nadie quería escuchar probablemente a una mujer a la que todos estaban escuchando, pero ahora con un mensaje diferente. ¿Sabes qué? Conocí a Jesús. ¿Sabes qué? Allá en el pozo me encontré con Dios. Y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué razón, hermanos? Por la palabra de la mujer. Por la palabra de la mujer. Así que, punto número 2. Probablemente se siente usted rechazado, despreciado, señalado. Ok, ¿sabe qué necesita? No necesita ir a terapias con el mejor psicólogo. No necesita usted ir a un terapeuta que le ponga unos imanes o hacer clases de yoga, o no necesita usted nada. ¿Sabe? Déjeme decirle, lo que usted y yo necesitamos es a Jesucristo. Y encontrarnos con Él cara a cara, de frente, y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo así estoy y te necesito. Así que si ustedes se cree religioso, no creo que sea más religioso que Nicodemo. O aún si fuera más religioso que Nicodemo, déjeme decirle, usted necesita a Jesús, no necesita una religión. Si usted se siente rechazado y despreciado, déjeme decirle, no necesita terapias. Lo que usted necesita es a Jesucristo en su vida, y su vida cambiará. Y después del capítulo 4 de Juan, ¿qué sigue? El 5, ¿no? El 5, el 5 es increíble, porque viene otra historia que ahí sí nos parecemos muchos más que las pasadas. Pero dice Juan capítulo 5: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué respondería usted? Claro que quiero ser sano. Claro, Señor, tócame en este momento y sáname. Pero ¿saben qué? Este hombre ni siquiera dijo eso.
Le pasó a contar ahí una historia. Y le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera le dijo que sí. Ni siquiera le dijo: Señor, por favor, sáname. Pero el Señor, movido a misericordia, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Bueno, aquí estaban los compadres de Nicodemo, ¿no? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, hermanas, 38 años de enfermedad. 38. Qué terrible, ¿no? Nosotros nos enfermamos un poco de tiempo. ¿Y cómo estamos, hermanos? Híjoles, desesperados, ¿verdad? Señor, y clamamos a Dios y nos desesperamos: y sáname, y quítame esto, y ayúdame, y ayunamos, y clamamos, y oramos. Y cuando estamos enfermos, ahí venimos el lunes, ¿verdad? Nunca venimos, pero ese día, hermanos, por favor, ya no aguanto. ¿Desde cuándo está enfermo? 2 días ya, pastor, o 3, ¿no? No, pues ahora le vamos a orar y oramos. Y saben, este hombre, 38 años, enfermo. Y ni siquiera le dijo al Señor: sí, quiero ser sano, Señor. El Señor lo sanó por iniciativa propia. Y, hermanos, una vida desesperado, esperando que algo suceda, y nada sucedía. Y viene el Señor y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y yo pregunto el día de hoy: ¿cuál es tu situación el día de hoy? ¿Religioso? ¿Crees que eres religioso? ¿O cree usted que es bueno por ser religioso? Porque, soy creyente de tercera generación, mis padres me bautizaron desde pequeño y asisto a la iglesia, gracias a Dios. Qué bueno, si es verdadero. Pero dijo aquel hermano: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Se cree usted religioso? ¿Se cree usted que ha sido rechazado? ¿Cuál es su situación? Y en esta tarde yo quiero invitarle a que, si alguien aquí no conoce a Jesucristo, necesita usted un encuentro con Jesús. Necesita usted entregar su vida a Jesús. Y usted me puede decir: oye, pero es que yo he sido malo. Bueno, aquí nos falta el tiempo, ¿verdad? Pero hay historias de gente muy mala. Oye, es que lo que yo he hecho no tiene nombre. Pues aquí hay personas que hasta da vergüenza decir lo que hicieron. Entonces pregunto: ¿cuál es su situación? Y a la hora de hacer la pregunta, quiero realmente decirle: usted necesita a Jesús, sin importar si es religioso, si ha sido rechazado o si está enfermo físicamente hablando. Necesita a Jesús para ser salvo, ¿sí? A este hombre
Juan capítulo 5, este hombre que había pasado 38 años. Lo más importante no fue su sanidad física. Lo más importante fue lo que el Señor Jesús le dijo en el versículo 14. Mira, has sido sanado, no peques más. No peques más. Así que, sin importar la situación que estamos viviendo, déjeme recordarle, usted necesita a Jesús. Y quiero invitarle a que juntos oremos. Padre, te damos gracias porque